casas, que las habíamos nombrado, pero ha sido a la inversa. Centro Aragonés, quedaba Hospitalet, había pasado. Allí. Que teníamos dos centros que nos quedaban pendientes. Hospitalet y Mollet del Vallès. Hospitalet y Mollet. Álava, no se lo habían puesto. Álava. Muchas gracias. ¿Qué nos quedaban pendientes? Mollet del Vallès, que había llegado justito. Carmen. Quedaba Hospitalet de Llobregat. ¿Está Hospitalet de Llobregat? No, ya lo tiene. ¿Lo teníais o no? Presidente de la comarca. Así que tengo aquí a mi buena amiga Rosa Pellicero, de la corporación. Si quiere puede salir al escenario. Aquí tenemos el Hospitalet de Llobregat. Bueno, y como invitados está Mendoza, Argentina. Que venga un representante de Mendoza, Argentina, que también se encuentra con nosotros. Que tenga la amabilidad de acercarse. Aquí a la casa de Mendoza, un tal Miguel, que levanta la mano por ahí, Miguel, a ver si los vemos. Llegan los de la casa de Mendoza, pueden... Casa de Aragón en Mendoza, si no está, se lo entregaremos. Se lo guarda usted la alcaldesa y se lo entregaremos. Vamos a dar ya para finalizar 4 normas. Tenemos entre nosotros en el escenario, aparte de los fotógrafos, que son muchos, a José María Lorente, que es nuestro Aragonés de mérito de este año. Va a dar un paso al frente, el decano de la prensa deportiva, un turolense, que recibirá el homenaje en la iglesia parroquial. Tenemos a los dos hermanos, Alicio, en representación de los individuos de iglesia, que den un paso también para que los conozcan, los que ya no lo tienen que conocer, es difícil. Y Rosa Pellicero, mi compañera periodista de Aragón Radio, que viene en representación de la corporación, no se lo desescondí, ha llegado a Rosa Pellicero, gracias por ver. Nuestra compañera de Radio Aragón Radio. Ellos, el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial, la comarca, hacen posible que todos los que estamos aquí disfrutemos de un buen fin de semana. Si todo funciona y el tiempo nos acompaña, el éxito está asegurado. Os puedo decir de que hay 2 temas previstos. A continuación llegará la presidenta y haremos primero la inauguración de una placa conmemorativa en el ayuntamiento. Seguidamente os esperamos, la iglesia es grandiosa, tiene un retablo que es una maravilla. Os invito a visitarla y a participar de este acto académico presidido por nuestra presidenta Luisa Fernanda Rundi Úbeda. A continuación inauguraremos la exposición de fotografías. Por cierto, todos los que estáis haciendo fotografías, por favor, enviarlas. Hay un concurso, que hay premios económicos, podéis participar y los ganadores en años siguientes se exponen en la población, en este caso será la provincia de Zaragoza. Y también deciros que tenemos a continuación, ya en este momento, los juegos tradicionales que se están celebrando y que nuestros compañeros de juventud lo hacen en las instalaciones del auditorio
al lado mismo encontraréis los juegos tradicionales aragoneses, tiro de barca, tiro de barra, etc. Y por otra parte, hay una cosa muy bonita, que no os lo perdáis, y es participar en el Festival Folclórico. Por la noche a las 12:30, 1:45, si el tiempo es bueno, en esta plaza, verbena popular con el grupo Clase. Si fuera mala, intentamos trasladarlo a las cartas al lado mismo del pabellón. Las cuotas se hacen en el